empezar a grabar. Bienvenidas nuevamente a nuestro compañerismo de restauración. Hoy del día miércoles, la lección de la que vamos a compartir hoy es del libro Mujer Sabia en Espera, del capítulo Una mujer contenciosa, el capítulo número 6, la sección que se llama ¿Cómo podemos empezar a cambiar? Em, y me gustó mucho justo que pudiera leer esta lección esta semana porque reafirma lo que el Señor me había estado como recordando, porque muchas veces nos sentimos, y de hecho ayer el testimonio de alabanza de Carlín también tiene que ver, y es que a veces nos sentimos como un poco abatidas cuando hemos caído, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos caído, por ejemplo, nuevamente en un espíritu contencioso, en discutir, en argumentar, en poner nuestra opinión por encima de la opinión de la persona que está en autoridad con nosotros. eh, y, y nos muestra nuestro orgullo, nuestra alta autoestima, aunque al principio nos cuesta verlo, pero mientras el Señor nos va hablando, empezamos a ver todas esas cosas que afloran de nuestra personalidad y pues a veces nos sentimos abatidas, como que pensamos que hemos transitado cierto camino y que deberíamos ya ser una persona completamente diferente. Y algo que el Señor me ayuda a entender es que siempre vamos a estar en esta batalla espiritual interna en nuestro corazón, porque es la única forma en la que vamos a poder vivir en esta tierra que está eh, bajo el dominio de, del enemigo y que vamos a ser libres cuando el Señor venga de nuevo por nosotros. Entonces, en lugar de sentirnos abatidas, necesitamos recordar que esas situaciones nuevamente nos llevan a entregarnos al Señor. Y a mí me sorprende que incluso esas situaciones como que nos resultan en cierta manera humillantes, en el sentido de que nos ponen en una condición del corazón que nos conduce a humillarnos delante del Señor y reconocer que sin Él no podemos. Y, y es como que me recuerda a mí también que si no es de esa manera, nosotros también podemos incurrir en volvernos muy orgullosas. Y eso es como cuando el Señor nos decía que cuando íbamos a ser restauradas, eh, no esperáramos que el esposo llegara completamente transformado porque nuestro corazón se podía volver a ellos. Y siento que es algo similar con nosotras. Él no nos hace completamente perfectas cuando lo buscamos a Él, porque corremos el riesgo de volvernos orgullosas. Y es justamente cuando las cosas van muy bien y cuando nos sentimos cómodas y nos sentimos que lo estamos haciendo bien, que nos podemos llenar de orgullo y rápidamente volvemos a caer y volvemos a recordar que, que sin Él no podemos y que dependemos completamente de Él para hacer cualquier cosa buena. Entonces creo que ese pasa a ser como también un aguijón en nuestra carne, en el que Él se hace grande y en el que Él nuevamente muestra que Él es Dios y es a través de su fuerza que nosotras podemos vivir nuestra vida. Y eso me gustó de este capítulo, que me haya recordado eso, que me haya recordado que no, que debo tener cuidado con todo aquello que haga que yo construya mi autoestima y mi orgullo. Muchas veces los elogios también de las personas nos llevan y nos conducen a construir esa autoestima y por eso debemos tener siempre claro eh, de quién es la gloria, quién es el que permite que
todas esas cosas buenas salgan de parte de nosotras y recordar que es gracias únicamente al Señor, que es el que hace que podamos hacer algo bueno a través de nosotras. Entonces, eso me recordó también el humillarme a mí misma y, y creo que eso también tiene que ver con la forma en que el Señor ha ido tratando nuestro corazón a través de este viaje, porque con el quebrantamiento es que nosotras podemos ser como libres de humillarnos y de buscar nuevamente el rostro del Señor. Entonces ahí es cuando yo nuevamente le doy gracias al Señor por todo lo que ha permitido, por todo el quebrantamiento, por todo el dolor que Él permitió en mi vida y que me llevó a conocerlo y que me llevó a aprender a depender de Él y a ver las cosas desde su punto de vista y a entender eh, el porqué de esas situaciones, pero también el sentir ese abrazo y ese amor de Él, aun cuando Él sabe que no somos perfectas, aun cuando Él sabe que seguimos cayendo, que seguimos resbalando, pero Él sigue sosteniéndonos y nos recuerda que no nos ha abandonado ni piensa abandonarnos. Entonces, eso me gustó de leer este capítulo y es lo que les quería compartir. Isabela, ya que estás hoy con nosotras nuevamente, te escuchamos. Hola, chiquillas. Sí, ese es un tema bonito porque yo creo que nosotras vamos a luchar por ser contenciosas toda la vida. Esa es una situación que siempre nos va a complicar porque las mujeres siempre queremos estar en control, ¿verdad? Eso es como que viene de naturaleza a nosotras y por temporadas estamos más tranquilas y por temporadas como que se nos activa. Y entonces, como dice la lección, es ese proceso de yo reconocer lo que estoy haciendo y de ponerme todos los días a primera hora en la mañana en las manos del Señor para que Él pueda ayudarme a dominar esos impulsos. Porque como mencionaba Anastasia, la autoestima muy grande nos lleva al orgullo y nos lleva a pensar que siempre tenemos la razón y de ahí viene la contención. Y esa posición humilde, donde nosotras también, como dice la palabra, tenemos que aprender a ser lentas para hablar y rápidas para escuchar, lo que nos va a ayudar a ser nosotras amables y apacibles, porque sí le cambia a uno la vida cuando uno responde amable y apacible, sí le cambia a uno la vida cuando uno es humilde, sí le cambia a uno la vida cuando uno reconoce lo que hace mal. Y es un proceso constante, chiquillas, eso no es algo que no vamos a dominar de hoy para la mañana. Eh, no importa cuántas veces nos equivoquemos, el Señor nos ama tanto que va a permitir que nos levantemos otra vez y lo intentemos de nuevo. Lo importante, creo yo, para poder mejorar, para poder cambiar, es sacar ese espacio siempre con Él. Bueno, en mi caso es en la noche, porque yo no soy una persona muy matutina. O sea, sí, me toca levantar temprano, pero no me da chance en la mañana. De sacar ese espacio para compartir con Él todos los días de nuestra vida, para estar revisando nuestro corazón, para estar mejorando las maneras que actuamos mal y seguir pidiéndole la dirección todos los días, porque todos los días Satanás, que nos conoce tanto y que nos observa tanto y que tiene tantos agentes ahí vigilando lo que hacemos, sabe cómo golpearnos y darnos en el punto exacto para que no explote. Y la única manera de poder prepararnos para la batalla, como dice también la palabra, es sacar ese espacio para leer la Biblia, para leer las lecciones, como esa lección que lo confronta a uno mucho y le recuerda las cosas que uno tiene que mejorar. Y entonces la próxima vez que venga la prueba reaccionamos diferente. Yo confieso, y eso es una confesión, hace unos días andábamos en la ciudad aquí para ir al hospital de donde yo vivo por lo menos 40 minutos y fuimos ahí al hospital. Teníamos mucha hambre, andábamos mi esposo, mi bebé de 2 años y yo nada más en una cita médica y ya nos dio hambre. Pues, nos fuimos de aquí a las 10 de la mañana y eran las 2 de la tarde y no habíamos comido. Entonces, bendito sea el Señor, que Dios bendijo a mi esposo con una platita. Y hay un restaurante, una pizzería ahí que es muy barata y de ahí nos compramos una pizza. Y fuimos a hacer unas compras al súper, ¿verdad? Unas cositas que ocupábamos para la casa. Y él se fue a comprar las cositas y mientras llegaba, chiquillas, de ahí se me fue justamente lo que es esta lección. Llegó una señora, una adulta mayor, pero ella andaba como borrachita, ebria, ¿verdad? Y andaba exigiendo que le diéramos plata y comida a toda la gente que estaba en el parqueo.
y yo no sé por qué, si fue por el hambre, yo me empecé a sentir como enojada, frustrada, yo no sé, estaba haciendo calor, ya yo no me acostumbré al calor, estaba enojada y la señora llegó a pedirnos platitas, nosotros le dimos unas moneditas que sinceramente, chiquillas, eso era lo que teníamos, unas moneditas. Pero cuando ella vio la caja de pizza se volvió toda salvaje, literal, y nos quería arrancar la pizza a las manos. Y yo, ¿pero qué hace esto? Y a mí se me salió Elisabela Viejo, ¿verdad? Entonces yo, señora, por favor, no, respete, ¿verdad? Y después me sentí mal todo el camino. Y le pedí al Señor perdón, ¿verdad? Porque yo no debía haber reaccionado de esa manera. Sin embargo, me gusta esta lección es porque nos da la oportunidad de reconocer estos errores y de una vez decir, Señor, perdón, me equivoqué, ayúdame a mejorar, ¿verdad? Y eso, chiquillas, es lo que nos va a hacer crecer en el Señor, crecer en esa relación, esa intimidad y seguir cambiando nuestra vida. El problema no es cuando nosotras vemos que hacemos mal, el problema empieza cuando nosotras ya no vemos lo que hacemos mal, ¿verdad? Entonces, qué dicha que el Señor nos da estas oportunidades, como me dio a mí ahora el lunes, de volverme humilde, decir, uy, Señor, perdóname, se me fue para arriba todo, y seguir intentándolo hoy, y saber que Él me ama y me dirige con su manita y me sigue diciendo, Isabelita, vamos de nuevo, intentemos de nuevo, todo está bien. Y eso es lo que yo aprendí esta lección. Totalmente de acuerdo, Isa, gracias por compartir, porque lo que mencionas y el testimonio que nos das es algo que nos pasa a todas en algún momento. Eh, y es como que uno siente que uno vuelve a los viejos caminos y es justamente por eso que uno se siente como tan abatido, ¿no? Porque uno dice, yo ya debería ser una nueva persona, yo ya no debería caer en esto, pero nuevamente he caído no sé, en decir algo que no debía decir, y viene esa convicción y nos sentimos muchas veces condenadas dependiendo del grado de daño que se haya hecho y nos sentimos mal. Pero nuevamente el ir al Señor con todo y lo que haya pasado y lo que nos haya sucedido es lo que siempre nos da la fortaleza para retomar el camino. Es como que Él nos levanta nuevamente con su brazo y nos ayuda a volvernos a sostener, a volver a, a caminar y a retomar ese viaje. Y algo que me recordaste cuando decías que necesitamos mantenernos a diario alimentándonos de su palabra, lo cual es completamente cierto, y que me ha ayudado a mí porque también recientemente he tenido episodios, a mí me ocurre mucho con el tema del orden en mi casa. Como saben, yo lucho mucho con el perfeccionismo y y cuando pasan esas cosas, yo necesito estar constantemente recordando por qué no pelear en ese aspecto desde mi corazón, porque la contención en mi caso siempre ha comenzado principalmente ahí en la pelea mental. Y, y últimamente el Señor me hizo volver a mis tarjetas de 3x5 que hacía un rato no las estaba usando y a retomar precisamente esos versículos que hablan de esa situación particular, a estudiarlos a diario, sobre todo en esas áreas en las que tengo más lucha. Y puedo decirte que esta semana he sentido tanta paz en ese aspecto, como que mi mente está en tanta paz y ha dejado de pelear mentalmente que quiero alabar al Señor por eso, porque realmente el poder de su palabra es total y es lo que hace la transformación, es su palabra la que nos transforma y la que nos va cambiando. Entonces, gracias por lo que nos compartes y nos recuerdas, Cita. Viera preciosa, te escuchamos. Hola, buenas. Ahora que estabas hablando, Anastasia, me recordabas un versículo pues que precisamente estaba en el capítulo 6 de Mujer Contenciosa, que es la parte de que el orgullo o la altivez en sí es pecado, que por eso uno no debería de creerse la mentira de la autoestima. Y miramos cómo fue la consecuencia en el caso de Satanás, porque su corazón se había enaltecido a causa de su hermosura y corrompió
la sabiduría o su sabiduría a causa del esplendor que él tenía cuando estaba con Dios. Y por eso fue que Dios lo arrojó por semejante orgullo que en el caso de él tenía. Y yo creo que Dios nos permite muchas veces a nosotras, cuando nosotras en nuestra intimidad le pedimos a Dios que examine nuestros corazones, muchas veces Dios no nos libra, por así decirlo, de caer o no nos dice o no nos detiene para que pase, sino que por eso es que muchas veces sí somos probadas en algunos momentos. Chévere, pasamos la prueba, pero en otros momentos le pasa lo que Isabela o me pasa como a mí, que hay veces en que uno cae con su boquita y uno, ay Dios mío, ¿por qué? Pero yo creo que es eso que Dios también lo permite para que recordemos eh, quiénes somos con Él, o sea, nuestra identidad en Él, y no quiénes somos nosotras y cómo nosotras mismas podemos, porque todo lo que nosotras hagamos por nosotras mismas sin Dios realmente eh, nos lleva a autodestruirnos y también nos lleva a que nuestra relación con Dios se fracture. Entonces, eso era lo que básicamente veía y es lo que se ve mucho actualmente. O sea, realmente yo a veces voy caminando y me quedo asombrada o voy viendo las noticias de tantas guerras entre, bueno, saben lo de Israel, e Irak, Irán, Rusia, Ucrania. Cada persona se ha dejado llevar tanto por su autoestima que se ha creído la mentira de que tienen cada quien la razón y por eso es que vemos tanto homosexualismo, lesbianismo, tanta rabia, tantos suicidios, tantas personas robando porque hay demasiado orgullo y demasiado altivez en cada quien. Y yo pienso que es infundado precisamente en esa autoestima porque todo el mundo quiere pelear por lo suyo o todo el mundo quiere pelear por lo que cree, porque seamos sinceras, o sea, el enemigo se creyó su mentira de que podía ser igual a Dios, o sea, él se lo creyó y creo que es lo que actualmente pasa. Y bueno, yo pienso que Dios permite tantas cosas en nuestra vida es precisamente para eso, para que siempre reconozcamos de quién somos y nuestra identidad en Él y cómo debemos ser con Él. Eso es lo que me aprendí en esta lección, que básicamente pues la contención, generalmente la raíz es el orgullo, la altivez y que es algo que, como decía Isabela, debemos de trabajar en ello toda la vida y solamente lo podemos hacer con nuestro amado Dios. Pues ese era mi aporte. Gracias, Viera. En efecto, uno de los primeros pecados es el orgullo y no solamente con respecto a lo que hizo Satanás, sino que también nos podemos identificar en ello, el creer que nosotras tenemos la razón o la solución, es también donde comenzamos a caer, ¿no? Cuando nuestro matrimonio se derrumbó y lo primero que hicimos fue buscar ayuda en lo que nosotras pensábamos que podríamos hacer, las herramientas que usamos antes de llegar a Dios, antes de que ya todo estuviera en un punto en el que solamente vimos posible que necesitábamos un milagro. Creo que ese es el punto en el que todas llegamos y decimos, Dios te necesito. Y es porque, como tú lo mencionas, nos creemos que tenemos la razón, que tenemos la verdad, que somos dueños de lo de lo que hay en nuestra vida y no nos damos cuenta y no abrimos los ojos a la verdad. Y me recordaba, mientras que tú hablabas sobre la identidad, y es que el orgullo también como que nace de que nosotras distorsionamos la identidad
nuestra identidad para vernos demasiado buenos, demasiado perfectos, em, y que podemos hacer cualquier cosa. Y de hecho, muchas de las cosas que vemos hoy en día que pasan en el mundo tienen que ver con esa exaltación de la humanidad, del humanismo, de lo que se supone que somos, que deberíamos ser, de las medidas de perfección que todos creamos y y que nos llevaron como a la humanidad empezó a depender de su propia sabiduría y más cuando eh, hubo tanta revelación y conocimientos científicos y todas estas cosas, empezamos a despreciar a Dios, que fue el que creó todas esas cosas, y a ver que más bien nosotros éramos poderosos porque podíamos manipular y usar todas esas cosas creadas a nuestro favor. Y entonces, como dices ahí, empezamos a exaltar la humanidad, nuestro poder, y ahí es cuando nos enorgullecemos y nos exaltamos a nosotras en lugar de ver quién estaba realmente detrás de todo. Y ahí empieza nuestra caída y ahí empieza nuestro dolor. Y sin embargo, con todo eso, las alabanzas son para el Señor porque ese dolor nos conduce al arrepentimiento y cuando Él nos concede ese arrepentimiento, nos lleva a la vida. Entonces, creo que en todo podemos ver la misericordia del Señor y cómo aún en medio de que Él permite que esas cosas nos sucedan, ahí está Él tendiéndonos la mano para recordarnos que Él nos ama y que Él quiere rescatarnos de toda esa maldad que está reinando y que Él puede hacernos libres. Entonces, gracias por lo que nos compartes, Viera, gracias por recordarnos el mirar nuestra, mirarnos a nosotras mismas de la manera correcta, como el Señor nos creó, vernos eh, no como con una falsa humildad de que no somos nada o de que somos menos, que era la forma en la que Saúl se veía, sino en la forma que realmente somos, que somos amadas en el Señor, que somos nuevas criaturas en el Señor y que es Él quien completa nuestro ser. Él es Él el que nos ayuda a caminar en las cosas buenas, el que nos ayuda a hacer cualquier cosa buena y que a la final podamos reconocer que, que nosotras podemos caer y que somos susceptibles de caer porque en nuestro ser, en nuestro ADN, en nuestro interior, ha estado el pecado original, ha estado toda esta carga que hizo caer a la humanidad y que sin embargo el Señor nos da esta salida y Él es nuestro Salvador y nos ayuda a combatir con todas estas cosas para que podamos vivir esa vida abundante que Él quiere que vivamos y que Él siempre planeó que tuviéramos y que aunque va a haber lucha y vamos a tener batallas todo el tiempo, como mencionábamos, eh, Él no nos va a abandonar, Él no va a dejar de darnos su brazo, de prestarnos su mano para volver a levantarnos. Y me recuerda ese pasaje de la Biblia en el que nos dice Pablo que estamos como en una carrera y en esa carrera siempre un deportista sigue avanzando y aunque caiga vuelve y se levanta y sigue con más fuerza entrenando. Y justamente nosotras estamos como en ese entrenamiento espiritual y cada vez que caemos nos volvemos a levantar y continuamos y entrenamos y entrenamos. Y ese entrenamiento y esas pruebas por las que pasamos realmente lo que hacen es ayudarnos a fortalecer nuestros músculos espirituales, porque cada vez que continuamos y perseveramos, como que volvemos a recordar y cada vez como que vamos mejorando un poquito más ya, aunque hayamos sido contenciosas antes, llega un momento en el que como que caemos en cuenta y somos capaces de parar, las cosas se van calmando, podemos caminar un poco más en paz, un poco más conscientes de las situaciones. Y creo que Isabela también lo puede decir, aunque hayas caído, tú sabes que
has atravesado también muchas pruebas exitosas, has sobrellevado muchos momentos en los que pudiste decir, pasé la prueba, esta vez no caí en la contención, esta vez no caí en pelear, esta vez no. Y creo que a todas nos ha pasado en cierto punto en el que nos alegramos también de esas victorias, ¿no? Y ahí es cuando el Señor nos empieza a fortalecer y ayudarnos a crecer. Entonces, gracias por lo que nos compartes, Viera. Creo que ya se nos agotó el tiempo, así que muchas gracias por todo lo que nos compartieron y bueno, nos vemos la próxima reunión el miércoles con la siguiente parte de este capítulo. Un abrazo y gracias por compartir, hermosas. ¿Quieren compartir algo más? Gracias. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, hermosas, entonces nos vemos el próximo miércoles. Un abracito. Bye. Gracias, Chaito. Bye. Hola, bellas, bienvenidas a nuestro compañerito de restauración de los días domingos. Soy Perla Isaías desde Ecuador y el día de hoy las voy a acompañar con el estudio de la porción de la elección del capítulo 6, una mujer contenciosa que se denomina ¿Cómo podemos empezar a cambiar? Y bueno, cuando yo leí este tramo de la elección, el Señor directamente me recordó una etapa importante, ¿no? De mi proceso de transformación de mi corazón con Él. Y si en efecto, cuando tuve mi crisis matrimonial, obviamente el Señor me mostró que tenía que pedir perdón, tenía que reconocer mis faltas, confesarlas con mi boca, eh, a algunas personas, ¿no? Pero como el libro se trata también de cuestiones familiares, ¿no? En general, de ser una mujer sabia, quiero compartirles algo que el Señor me recordó específicamente mientras leía la lección. Y se trata de un tramo cuando yo tuve que hablar con mi hermano y confesarle ciertas cosas que habían en mi corazón con respecto a él. Y coincido con la lectura, como ya había ya pasado por un proceso de confesar, de confesión, sabía lo que implicó, ¿no? Buscar al Señor por la incomodidad que yo estaba sintiendo en mi corazón, dejarlo hablar, humillarme, preferir abrazar la humildad antes de que el orgullo, y también el confiar y el derramarme en el Señor para entender las palabras justas y necesarias con las cuales yo tenía que dirigirme a mi hermano para exponerle mi corazón y también el perdón, ¿no? Me sucede que esto es maravilloso, maravilloso, porque en mi proceso general yo no sabía que tenía que pedir perdón, no era algo que se me había revelado, pero es algo que le agradezco mucho a mi amado, porque él sí sabía que mi hermano no tenía mucho tiempo ya aquí que le quedaba aquí en la tierra con nosotros, ¿no? Entonces sí sentí esa angustia, esa desesperación por querer confesarle y yo agradezco mucho a mi amado por eso. También tiene que ver mucho y está muy relacionado con una situación financiera y sería también una alabanza financiera en el sentido de que tenemos que confiar mucho en el Señor y dejarnos llevar por lo que Él nos está indicando en un momento dado, porque Él es el único que sabe lo que tenemos delante de nosotros. En los últimos años de la vida de mi hermano, 2, 3 años, él empezó a tener muchas complicaciones económicas. Tuvo 2 accidentes de tránsito bastante fuertes que requirieron mucha situación económica, ¿no? Eh, y si bien sabemos, el Señor nos provee y nos da muchas cosas a veces que nosotras queremos. Una de las cosas que yo siempre le pedí a mi amado una vez que empecé con la separación y todo, es el hecho de que me permitiera ahorrar, ¿no? Eh, lo hizo, lo permitió. Recuerdo que siempre tuve ese monto de ahorrar mensualmente cierta cantidad. Y bueno, uno a veces se proyecta para ciertas cosas, ¿no? Yo decía, bueno, ese dinero es para
ciertas cosas que quería mejorar en mi casa, comprar uno que otro electrodoméstico, actualizarlo, pero por sobre todo mi deseo siempre fue la computadora, porque la computadora que yo tengo está ya súper viejita, a veces le dan muchas cosas, ¿no? Y una de las principales es que solo funciona conectada con energía. Yo no puedo guardar energía en la computadora porque no funciona, si ya está bien deteriorada. Entonces, eh, ese era mi objetivo, ¿no? O sea, bueno, ahorro y compro una buena computadora. Conforme fueron sucediendo las cosas con mi hermano, se necesitó mucho dinero. El Señor me guió a que de esos ahorros sea la provisión para las emergencias de mi hermano y para las situaciones que mi hermano estaba pasando. ¿Que me costó? Sí, me costó, pero uno encuentra más maravillas y descanso en el corazón cuando escucha la voz del Señor y entrega alegremente ciertas cosas. ¿Qué sucede? Que toda esta situación llevó al hecho de que familiares muy cercanos empezaran a alimentar mi ego, porque así como me afectó a mí, también afectó a otros familiares, y empezaron a decirme que yo tenía que ser consciente de que no puedo estar solucionando ciertas situaciones económicas. Pero yo sabía que mi amado me había dicho que yo tenía que hacer. Entonces, yo tengo que confesar que dejé llenar mi ego en ese momento y ahí fue donde empezó mi mal sentir en el corazón. Fue muy incómodo, fue muy doloroso, pero el Señor me permitió en una ocasión que mi hermano vino, fue del Señor mismo, porque me pidió oración. Él me dijo, quiero orar contigo, porque siento que el Señor nos está llamando a orar. Entonces nos pusimos a orar, oramos, y en ese momento yo sentí que el Señor me decía, es el momento que le hable, y dile estas palabras. Ay, fue muy duro, y yo lo hice, ¿no? Pidiéndole perdón por todas las cosas que había sentido en mi corazón, eh, y por el ego que había dejado elevar en mi corazón. Hablé con él, le pedí perdón. Fue bonito, fue hermoso, fue maravilloso. Obviamente él me dijo que, recuerdo tanto sus palabras, que porque él no me tenía nada que perdonar, que estaba muy agradeciendo, pero fue precioso ver cómo el Señor en nuestra relación fue limpiando y fue limando asperezas o incomodidades que estaban ocultas en el corazón. Y pocos meses después, mi hermano falleció de manera natural. Entonces, le agradezco tanto a mi hermano porque él sabe lo que hace. Y, y me limpió el corazón y también obviamente el de él en nuestra relación para que las cosas quedaran bien entre nosotros. Y fue precioso, fue maravilloso. Agradezco tanto al Señor por ese tiempo y ese momento, porque no sé, no era algo como quien dice, algo evidente que yo tendría que sentir o que se evidenciaron esos sentimientos o emociones negativas, solo surgieron de un momento a otro, no había pasado algo más y era el Señor inquietándome, era el Señor moviendo ahí mi corazón para que yo pudiera limpiar mi corazón con respecto a Él, ¿no? Sabiendo Él todo lo que iba a pasar meses más adelante. Entonces, quería compartirles eso porque quería dejar en claro y alabar al Señor, porque es verdad lo que Él dice. A veces nuestro orgullo está tan alto, está tan elevado y lo dejamos alimentar por lo que vemos, por los consejos, por la familia, por los amigos o por la sociedad en la que vivimos. Y a veces nos perdemos ese bello regalo que el Señor quiere darnos, eh, de alejar ese conflicto de nuestro corazón, ¿no? Y de saber de que Él puede sanar y puede curar nuestras relaciones, pero también nosotros debemos tener esa parte de obediencia y de estar lo suficientemente cerca para escuchar su voz. Entonces, eso es lo que yo quería dejarles como parte de lo que el Señor me recordó, me realimentó y me ayuda a guardar esa sabiduría en el corazón, ¿no? Sobre esta lección. Entonces, le agradezco mucho. Le voy a dar el paso ahora a Lisa. Lisa, querida, bienvenida. ¿Qué nos puedes compartir de lo que el Señor te mostró en esta lección? Hola, querida Perla, hola a todas, soy Lisa en Costa Rica.
Vieras que el Señor, como siempre, ¿verdad? Él empareja todo, porque precisamente ayer, envié un testimonio de alabanza y era sobre el orgullo, sobre cuántas veces, yo me sentí tan orgullosa en el sentido de que como yo estaba casada, que tal vez otras personas no, entonces yo siempre me sentía como superior a todo el mundo, ¿verdad? Y mucho con la familia de mi esposo terrenal, ¿verdad? Los veía, como dicen, por debajo. Y como dice la lección, caemos en ese orgullo y hay personas que nos suman ese orgullo, que nos lo van alimentando, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasó porque me decía, es que usted gana más que su esposo, es que usted es la que compra esto, usted gasta más, o sea, todo eso lo que hace es alimentarnos el ego, el orgullo y como dice la lectura y la palabra del Señor, cuando caemos la caída es desastrosa, ¿verdad? Pero en esa caída yo siento que ahora que estaba leyendo la lección, que hay dos caminos. Uno, el reconocer nuestro orgullo, nuestro error y y escoger el camino de la humildad del Señor. O el segundo es caer en caer y seguir más bien alimentándonos con las voces de los demás, ¿verdad? Porque eso me pasó también al principio, ¿verdad? Del viaje, de que me decían que usted tiene que empoderarse, usted tiene que levantarse, usted tiene que aplastarlo, así me lo decían. Entonces, como dice la lectura, o sea, el orgullo es tan dañino porque nos daña a nosotros y daña también a los que están a nuestro alrededor, pero el Señor es tan humilde y Él vino a eso, a darnos esa humildad y tenemos que caminar en esa humildad aunque las otras personas no lo vean así, ¿verdad? Eso me llenó mucho y como les digo, ayer precisamente mandé un testimonio de alabanza sobre eso, sobre el orgullo. Y también la parte de la psicología. Yo estudié psicología, aunque nunca ejercí, pero ¿qué es lo de la psicología? La psicología lo que hace es traer a las personas, decirle, bueno, sufre esto porque usted pasó por estas etapas en su niñez, usted quedó estancada ahí, o sea, lo que hace es remover todas las cosas del pasado y en realidad no sana, o sea, lo que hace es que la persona vuelva a remover todo y volverse a quedar anclada ahí y seguir alimentando a veces hasta odio, a veces hasta más rencor, o sea, no hay liberación, de verdad, no hay sanación. Y el Señor lo que viene es a sanarnos y como dice en su palabra, o sea, no hay que recordar el pasado, sino volver a renacer en Él y tener esa humildad de poder caminar con el Señor y que todo lo que nosotros vamos caminando cada día sea más bien en humildad, porque Él vino a eso, ¿verdad? Entonces me toca mucho eso del orgullo, igual que el devocional de hoy que decía, cuando nos dicen algo, cuando nos tratan mal y nosotros debemos de callar, eso es humildad y no es sentirnos, uy, es que me siento humillada, no, no es humillarse, es la humildad que el Señor vino a mostrarnos y es en lo que Él quiere que nosotros caminemos. Eso es lo que quería compartirles, ¿verdad? Y espero que el Señor nos siga dando esa humildad y ese camino para no escuchar las voces de los demás, sino seguir en obediencia a Él y seguir alimentándonos de su palabra, porque es en su palabra donde nosotros realmente vamos a encontrar esa sanación y dejar pues yo siempre le pido al Señor, quítame esa mujer contenciosa que fui y reemplázala por esa bondad tuya, por esa misericordia, para que ella no vuelva, ¿verdad?, a renacer de nuevo, porque yo creo, a veces, un día de esos venía en el autobús y venía viendo una señora hablando con otros señores, y hablaba tan orgullosamente de que ella no se dejaba de nadie. Yo decía, Señor, o sea, realmente las mujeres somos así, o sea, ese es como nos han alimentado la sociedad, ¿verdad? De que nosotros tenemos que tener ese orgullo y qué difícil porque cuando caemos, como les digo, o sea, tenemos que tomar uno de esos dos caminos, o la humildad o escuchar a los demás. Y a veces, muchas veces lo que hacemos es escuchar la voz de los demás y más bien entonces volvernos a levantar en ese pedestal donde ya habíamos caído. Entonces, eso los quería compartir hoy sobre el orgullo. Gracias, Lisa, por compartirnos. Sí, y la palabra del Señor nos lo dice, nos lo advierte, nos lo enseña. En Proverbios 11:2 nos dice, con el orgullo viene el oprobio.
sea, viene la vergüenza con el orgullo. En cambio, con la humildad viene la sabiduría. Y bueno, y si leyéramos antes de esta crisis, en mi caso, yo no era una persona que tenía conocimiento de la palabra del Señor antes de mis crisis. eh, sí fue duro, ¿no? Fue ese golpe de sabiduría, ese golpe de, ese dolor que el Señor nos permite atravesar cuando nos está llamando y nos está inquietando de alguna manera, es duro, ¿no? Pero asimismo trae muchísimas, muchísimas bendiciones. Y tal como decías, Elisa, creo que todas en algún momento hemos escuchado a algún conocido o alguien así como tú dices en el transporte público, de repente hablando y mostrando eh, la generalidad de lo que nos dicen ahora que debemos ser las mujeres, no que debemos ser fuertes, empoderadas, no dejarse de nadie. No, y eso contrasta mucho con la palabra del Señor. Hay una palabra que a mí el Señor me dio justo a recordar, justo con la situación que les acabo de compartir, que recordé en ese momento. Eh, y una palabra que me tocó mucho, que está en Marcos 9:35, que dice: el que de ustedes quiera ser el primero, conviértase en el último de todos y en el siervo de los demás. Contrasta totalmente con la palabra del Señor, la teoría del amor propio, ¿no? Creo que es algo que todas tendremos que tratar eso con el Señor, entender de que nuestra valía viene de su amor, de su cobertura, de su protección y de lo que Él nos da para valer. No viene de nuestra humanidad, no viene de nuestra carnalidad, ni de lo que logramos, ni de nuestros estudios, ni de nuestro trabajo, ni de nuestros ingresos, ¿no? Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, todas las bendiciones que hemos alcanzado económicamente, de manera académica, ¿no? Todo lo que hayamos obtenido viene porque el Señor lo permite, porque Él nos da, incluso en sus palabras nos dice, nos da la fuerza para poder lograr muchas cosas. Entonces, no tiene sentido el jactarse con nuestra propia boca, de decir lo que nosotros podemos lograr o logramos. ¿Entiendes? Entonces, es un proceso de aprendizaje, el poder rendirse al Señor en quebrantamiento total para que Él saque el orgullo de nuestro corazón, pero siempre hay muchas más bendiciones en eso, siempre hay un aprendizaje, siempre hay enseñanza, siempre hay sabiduría que luego de los testimonios logramos guardar en nuestro corazón, y para nuestras futuras vivencias siempre van a servir de aliciente, de alimento, de decir, bueno, el Señor me sacó de aquello, ¿no? Lo tengo como testimonio propio en mi vida. Sé que en alguna situación nueva que está pasando, el Señor, de la misma forma en que me guió en el pasado, me va a guiar ahora, ¿no? Entonces, gracias Lisa por compartirnos este, ¿sí? Avance de cómo se va mostrando muchas cosas. Le quiero dar ahora el paso a Silvana. Silvana, bienvenida. Que nos puedes Hola, buenas comentar. tardes. Espero se encuentren bien. Me alegra estar compartiendo este espacio con ustedes de mucha enseñanza, de sabiduría también. Y sí, pues me acojo precisamente a lo que hemos escuchado ahorita, lo que hemos venido compartiendo, em, sobre todo por lo que nos dice el mundo. Y lo que dice el mundo finalmente es locura. Entonces, cuando hablamos de quebrantamiento o hablamos de humildad, la gente ahorita lo tergiversa totalmente y dice, es que te estás dejando, te están pisoteando, se están burlando de ti. Y la lógica de Dios es completamente diferente al mundo, completamente distinta. Entonces las escuchaba ahorita y cómo esto precisamente tanto en hombres como en mujeres tiene repercusiones en las relaciones. Es decir, si somos contenciosas, entonces las personas se van a cerrar por completo, no nos van a escuchar, seguramente van a abandonar la relación, seguramente no quieren compartir con nosotras. En el caso de los hombres, en esa lógica masculina, van a preferir esa tierra desértica o estar, como dice la palabra, o estar en un rincón de la azotea antes de estar compartiendo con una mujer contenciosa. Y finalmente,
todo lo que esto implica. Entonces, esa sabelo todo, esa discutidora, esa actitud en una mujer de que no me dejo, de que primero están realmente mis argumentos. Y la palabra dice completamente lo contrario, y es que la mujer que realmente empieza a evolucionar en sus procesos con el Señor, va a ser superior en todo lo que hace y en todo lo que realmente es, porque pues va a aspirar confianza en ese esposo y el corazón de él va a estar seguro en ella. Y va a ser sabia y además querer ganar es perder realmente. Entonces, en todas esas lógicas, precisamente que tenemos, que cambian nuestro pensamiento, nuestro chip y nos permiten realmente empezar a caminar según la lógica de Dios, que es completamente contraria a lo que actualmente tenemos en el mundo. Eso era lo que quería compartirles. Gracias, Silvana, por compartirnos, sí. Y en efecto, se trata de una lucha constante en nuestra mente. Por eso siempre el Señor nos recuerda, bueno, en el ministerio también, con sus lecciones, la importancia de llenarnos con la palabra del Señor. Si no tenemos armas en nuestra mente, si no tenemos armas en nuestro corazón, siempre lo que una persona va a decir, lo que vemos en un programa, lo que vemos en un transporte público, siempre nos va a afectar y va a querer tergiversar lo que en realidad tenemos que hacer e incluso cómo nos debemos de sentir y manejar ciertas situaciones. Eh, Cuando usted sigue la palabra, eso lo aprendí muy pronto en mi viaje, cuando recién conocí al Señor. Cuando usted está con el Señor y el Señor la empieza a transformar y empieza a obrar y a trabajar en su vida, primero va a haber un tiempo de quebrantamiento. A veces es necesaria la humillación porque como fue resultado también de nuestro orgullo, pero también esa misma humillación permite moldearnos en nuevas personas. Eh, yo también pasé en algún momento que por seguir al Señor, por seguir su palabra, por entender la verdad en mi momento de quebrantamiento, mucha gente que amaba, que amo, se puso en mi contra, me dijo muchas palabras dolorosas, así como se van a comentar, como tonta, dejada, que te dejas ver la cara. Son cosas que aparte del proceso en sí doloroso que uno está atravesando, que alguien que tú amas te venga a decir esto, claro que te quebranta aún más, pero, pero incluso en ese quebrantamiento uno conoce al Señor. A veces no permite ciertas cosas para que nos quedemos a solas con Él, porque Él sabe la bendición y el crecimiento que vamos a tener al quedarnos solas con Él. Lo vamos a escuchar más, vamos a depender mucho más de su voz y vamos a aprender a depender de Él. Y eso creo que es uno de los regalos más hermosos que uno puede tener, eh, de decir y conoce al Señor. El conocer al Señor tal como Él es, su verdadera identidad, que quizás nuestra mente humana nunca alcanzará a comprender en su totalidad. Pero el conocer al Señor implica morir uno mismo. Y el morir duele, duele muchísimo. Duele, va a morir nuestro orgullo, va a morir nuestras ganas de querer complacernos a nosotras mismas, ¿no? Eh, va a morir las ganas de querer tener algo mejor. Van a morir muchas cosas de nuestro corazón, nuestros deseos. El Señor nos va a poner como servidores de los demás, ¿no? Para que aprendamos también a ser humildes y también a depender de Él. Ahí es donde nos damos cuenta que muchas cosas materiales o el cariño o el afecto de otras personas no es lo que en realidad necesitamos, es del Señor que necesitamos, ¿no? Y entender que esto es un proceso, no va a ser para siempre, pero es muy necesario, muy, muy necesario que nuestros corazones orgullosos pasen eh, por ese quebrantamiento, por esa prueba tan grande, porque recordemos que el Señor quiere, desea, anhela que nos salvemos todos y Él nos ama muchísimo. Y aunque a veces no entendamos por qué el Señor nos permite que pasemos por tantas situaciones difíciles que no queremos pasar, obviamente, y que a veces rogamos para que no pasemos, el Señor sabe por qué. Y todo eso va a generar una bendición para nuestras vidas, pero primero va a generar una bendición espiritual.
que nos va a llevar a un nivel mucho más elevado de lo que hemos sido anteriormente. Entonces, muchas gracias, Silvana, por compartirnos tu enseñanza. Y quiero dar ahora el paso a Esperanza. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Bienvenida. Coméntanos desde dónde nos contactas. yo soy de Perú, pero vivo en Estados Unidos. Es, Bienvenida, te eh, escuchamos. es la primera vez que me uno y la Mm. verdad me da mucha alegría escuchar a todas cómo es que Dios está cambiando sus vidas, cómo es que Dios las está transformando. Yo también quería compartir exactamente lo mismo, que la humildad es algo que Dios nos está dando a través de las escrituras. Hasta ahora me parece algo sorprendente cuando lo leo, porque uno se va dando cuenta cuando revisa las situaciones, cuando vuelve al pasado y se acuerda de tales cosas, y cuando Dios nos va enseñando a través de las escrituras, uno se pone a decir como que, yo he sido así, a mí me ha pasado esto, yo he hecho esto. Y entonces uno es cuando empieza a aprender cómo es que Dios quiere que seamos, que a pesar de que las personas, por ejemplo, muchas veces las personas quieren seguir la vida carnal, ¿no? Siempre te van a decir, como dijeron las compañeras, eh, no, sí tienes que portarte así porque tienes que demostrar que eres una mujer fuerte, que eres una mujer que lo puede todo. Y y sí, somos mujeres fuertes, somos mujeres que los podemos todo, pero no significa que tengamos que, que ser como soberbias, que tengamos que ser egoístas o que tengamos que ser de tal manera solo porque el mundo nos está pintando de esa manera, ¿no? Tenemos que ser como el Señor quiere que seamos. Tenemos que seguir la palabra del Señor. Muchas veces nos vamos a tener que humillar, pero eso no es nada malo, es lo que el Señor quiere que hagamos. Y justo hoy recibí un consejo, ¿no? De una amiga porque mi situación ha pasado recientemente y me decía también, ¿no? Pero tienes que demostrar que tú eres de tal manera, que tú eres, que tú eres así, que no te dejas vencer por nada. Y es algo que sí, que es un buen consejo, pero no tienes por qué hacer parecer que tu situación o que tú que estás encima de otra persona, que vas por encima de otra persona, ¿no? Siempre tenemos que ser humildes, siempre tenemos que demostrar lo que Dios está haciendo en nosotros, siempre tenemos que a través de nuestra amabilidad, de nuestra humildad, de nuestro amor a Dios, tenemos que demostrarle a las personas, ¿no? Cómo es que nos está cambiando. Y eso es más o menos también lo que quería compartir. Discúlpeme si me trabo mucho al hablar. No, no, nada que ver. Bienvenida, Fe. Gracias por asistir. Esperamos contar contigo en las próximas reuniones también. Y muchas gracias por compartir tu proceso. Eh, sabes que es algo que compartiste y me habló mucho a mi corazón, porque creo que todas pasamos por ahí. El hecho de que no te dejes, no, tú eres una mujer que todo lo puede. Sí, yo también recibí palabras similares. Y ahí es donde, digamos, nuestra humanidad, las costumbres de la sociedad en la que vivimos, no sé cómo decirlo, nos programa automáticamente en la mente que debemos pisar a la persona, ¿no? De la cual no debemos dejarnos, entre comillas. Entonces, no creo que sea eso. Obviamente no es lo que el Señor quiere que nosotras eh, ejecutemos en nuestro corazón. De ahí la importancia de conocer al Señor, de ahí la importancia de conocer su palabra. Su palabra nos lo dice, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que todo lo podemos, pero lo podemos en Cristo. Y entender de que esta situación su palabra no se trata de un revanchismo, ¿no? Su palabra no se trata de echarle en cara a otra persona para mostrar que todo lo podemos. ¿Sí? Siento que, y por mi proceso puedo decir que el todo lo puedo en Cristo significa voy a poder pasar esta prueba de la mano del Señor, porque Él me va a fortalecer. No tiene nada que ver con enfocar mis ojos, mi fuerza en la otra persona o en las otras personas o en la situación en la que estoy intentando, sino qué es lo que tiene mi amado Señor para fortalecerme dentro de esta situación. ¿Cuáles son las armas que Él me va a dar a mí para yo poder trabajar conforme a su voluntad? Y entender de que
uno de los pilares de todo este proceso, de todo este llamado que tenemos en el Señor, es el de sanar nuestro corazón, ¿no? Y el orgullo, no, es un veneno, no es un bálsamo, no es una cura. El orgullo es un veneno que puede dañarnos aún más, que puede dañar aún más la relación, nos puede alejar incluso más de Dios, ¿no? Por querer obtener lo que el orgullo nos llama a obtener dentro de esta situación. Entonces sí, es algo que necesitamos mucho del Señor, reconocer de que lo necesitamos aún más y entender de que sin Él no somos nada, de que Él tiene las respuestas correctas y necesarias para cada uno de nuestros procesos, para los diferentes procesos que estamos enfrentando hoy y para los procesos que enfrentaremos en el futuro, ¿no? Y entender de que su objetivo siempre va a ser sanar nuestro corazón y salvar nuestras almas, ¿no? Y que podamos conocerlo, que podamos disfrutarlo y vivir esa vida eterna no solo cuando nos llame Él ya a su presencia, sino poder vivirla desde ahora, poder vivirla y también poder sembrarla en la vida de las personas que ven y que están presenciando nuestro proceso y nuestro actuar totalmente diferente a lo que el mundo nos dice que deberíamos reaccionar. Entonces, muchas gracias, Fe, por compartirnos tu testimonio y esperamos tenerte próximamente también aquí en nuestra ronda. Le voy a dar el paso ahora a Jewel. Bella, no sé si pueda compartir. ¿Sí? Hola, buenas, bellas. Soy Jewel en Nicaragua y después de escucharlas, hoy cuando leía, el Señor me recordó algo que creo que coincidía con mucho de lo que compartían, eh, e incluso puse como un título que es Autoestima igual a orgullo, pero diferente a la humildad. Y es que él me recordó que una persona siempre me dijo o me llamaba orgullosa. Esta persona ya descansa con el Señor, pero desde que yo era niña, em, este Señor siempre me decía, tú eres muy orgullosa. Y la verdad yo no entendía que era ser orgullosa. Pero él de tanto repetírmelo me hizo que un día yo vine a casa y le dije, mamá, tal persona siempre que me mira me dice que yo soy orgullosa, que mira cómo yo camino. Y entonces dice mi mamá que yo tengo una manera de caminar que llama mucho la atención y que eso es desde que soy bebé. Yo como que yo no puedo verme así que no sé, pero le digo, pero el Señor siempre me decía que yo soy orgullosa. Entonces ella dice, puede ser porque cuando caminas, tu porte te hace ver como que si en realidad te sintieras orgullosa. Y yo, pero ¿qué es el orgullo? O sea, me está dando ejemplo de cómo yo me veo, pero yo no sé en realidad qué es el orgullo. Entonces ella me explicaba que, por cierto, mi hijo me preguntó eso anoche, que qué es el orgullo, y le expliqué que en mi punto de vista y lo que he aprendido es como cuando nosotros nos sentimos como superiores a otras personas, que sentimos que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado en nuestra propia fuerza, obviando que quien nos ha dado esa fuerza es nuestro Señor, que nada lo pudimos hacer por nuestra propia fuerza. Y es como decía Perla ahorita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en nuestra fuerza, es en la fuerza que Él nos ha dado. Hubo otra ocasión que un amigo me dice, porque cuando estudié fuera, yo les contaba, en ese tiempo estaba en el grupo de jóvenes de mi iglesia que asistía y cómo la gente me miraba. Y entonces él dice, un amigo, él dice, pues yo conozco, o como conociéndote como te conozco, yo sé que a ti no te importaba cómo la gente te miraba, porque tú no les pones mentes. Nunca te ha importado lo que dice la gente. Y yo quedé como que, me dice, sí, eso se te nota. Y yo como, ¿cómo se me nota eso? Cuando en realidad sí, me molestaba lo que pensaba la gente de mí, ciertas cosas, pero no todo. Entonces, pues yo le dije de una u otra manera, sí, pero
empecé a pensar eso también, o sea, me miran, cuando la gente me mira, lo que yo reflejo es que yo me siento mejor que ellos, cuando la verdad no es como yo me siento. Entonces, eso me dejó pensando, pero en esa etapa de mi vida no tenía más explicación hasta cuando Dios usó cada experiencia para que yo pudiera entender. Y entonces vino la parte de que em, a mí, cuando yo me casé, se decía, y yo tengo que decir que lo dije una vez, mi autoestima es más del 100%, porque llegamos a caer en lo que el mundo nos está enseñando. Y yo decía que era más del 100% porque a mí me valía lo que pensaba la gente de mí, lo que decían de mí. Para mí, yo no hacía nada malo, así que hablaran, que no había nada que dijeran que me pudiera afectar. Entonces, cuando me casé, era como que si hubiera ganado un premio. Y puse mi matrimonio como un trofeo. Y ahí fue que se desmoronó después. Y con el tiempo pude entender que estaba orgullosa yo de haberme casado. Y nuestro matrimonio, como todo en la vida nuestra, incluyéndonos nosotras, solo Dios lo puede sostener. Y él no estaba en el medio de mi matrimonio, porque empecé yo a soltar de donde había crecido, de donde era mi fuerza, que era mi Señor. Entonces, él utilizó esas pruebas de que se destruyera mi matrimonio. eh, y hoy con el devocional de Manantial en el desierto también me recordó eso de cómo nos sentimos cuando alguien dice algo malo de nosotros. Y en mi caso, cuando me culpaban de haber hecho algo, yo siempre tenía mil cosas para defenderme, porque yo soy inocente y que eso no es bueno. E incluso decía yo, y a Dios no le gusta eso, como decía la lección también, que usamos lo que conocemos del Señor a favor nuestra. Pero el Señor nos ha enseñado, pues a mí me ha enseñado que todas esas experiencias han sido para moldearme, para cambiarme, para irme haciendo esa mujer que voy siendo hoy. Cada día que pasa voy aprendiendo algo nuevo, voy cambiando en una nueva persona y aprendo a pedir perdón, a disculpar, a, como decía, disculparme con la gente por las cosas que he hecho y que he dicho. Y quiero agradecer al Señor que me haya humillado, porque eso es lo que causó todas esas experiencias, que yo me hiciera más humilde. Entonces, veas, es compartir que cada experiencia, cada prueba, recordemos que el Señor nos está forjando y nos está haciendo más como Él, más humilde y más llenas de amor. Y se nos va el tiempo, así que gracias por haberme escuchado, Perlita. Gracias, Jewel, por compartirnos de ella esa experiencia que el Señor ha trabajado en su vida. Eh, ya se nos acabó el tiempo, entonces esperamos encontrarlas la próxima semana, el día miércoles, con una nueva lección.